son hechas nuevas. Eso dice. Pero ¿sabe usted que cuando le hace la traducción correcta a este versículo, quiere decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas irán pasando, he aquí todas se irán haciendo nuevas. ¿Sabe que Dios, cuando nos trae a su reino, no hace una obra mágica? Es un proceso. Es un proceso. Porque dice, nueva criatura es. Hoy hubo presentación aquí de niños. ¿Ellos son qué? ¿Qué son ellos? Son nuevas criaturas. Yo me asustaría si un niño, cuando tienen a la señora allá en la burra, porque así le dicen, ¿verdad? No a la señora, sino que donde las tienen en la burra, aquel cipotío saliera caminando. Yo me asustaría. Hermano, no podemos nosotros pretender que en el servicio evangelístico que tenemos y ganamos a alguien para Cristo sea un fiat, ya de manera mágica una persona pueda convertirse y así, como que nada nuevo. Es un proceso. Es un proceso. Ese niño nace y luego ¿qué va a pasar con él? Va a gatear. Después de gatear se va a andar agarrando. Y después de ya tener confianza en sus piecitos, ¿qué va a hacer? Va a empezar a dar sus primeros tanes, como dicen en Guatemala, sus primeros pasos. Y después, ese caminante se va a volver un Carl Lewis, un atleta, un corredor. Pero es un proceso. Por favor, no juzguemos en nuestro servicio de evangelismo aquel que ganamos para Cristo. Y por ejemplo, voy a citar algo así vago, esa persona fuma y hoy vino aquí y entregó su vida a Cristo. Mañana esa persona usted la encuentra en el parque fumando de nuevo y usted dice, ve, y no fue este tipo el que anoche recibió a Cristo y está fumando todavía. Y comenzamos. Él está en el proceso de ir dejando ese cigarro y en su momento va a pasar. ¿Entiende lo que estoy diciendo ahora? Por favor, dejemos que la gente nazca en Cristo, que gateen, que caminen, que corran y que vuelen. No los condenemos. Porfa, please, no los condenemos. Dejémoslos ahí y sigamos haciendo nuestro servicio de evangelismo, ganando a otros para Cristo, porque fuimos creados para servir a Dios. Así que no los ganes para condenarlos. Dios le dijo a Jeremías, antes que formarte en el vientre ya te había elegido, antes que nacieras ya te había apartado. ¿Cuántos creen eso? Que antes de que usted naciera, Dios ya lo había elegido. Dios ya te había apartado. ¿Lo cree, hermano? ¿O cree usted que por ser de un apellido rimbombante, por ejemplo, Schwarzenegger, Dios dijo, qué bueno suena Schwarzenegger, entonces ven para acá? No. Es importante que reconozcamos que Dios nos eligió y Dios nos apartó. Y hemos sido puestos en este planeta para cumplir una asignación especial. Aquí nadie está por demás o por casualidad. Nadie está por demás o por casualidad. Hacemos el bien o hacemos el mal. Servimos a Dios o servimos al diablo. Una de dos. Pero nadie está aquí por casualidad. Fuimos salvados para servir a Dios. ¿Cuántos lo creen? Primero fuimos creados para servir a Dios y fuimos salvados para servir a Dios. Y yo le he puesto aquí, fuimos salvados para ejercer las heces gemelas. Fuimos salvados para ejercer las heces gemelas. ¿Cuáles son esas heces gemelas? Salvar, servir. Salvar, servir. Diga conmigo, salvar, servir. Diga conmigo aquí, salvar, servir. Pero díganlo con ánimo, hermanos.
Díganlo con ánimo. Salvar, servir. Salvar, servir. Salvar, servir. Salvar, servir. Esas son las S gemelas. La Biblia afirma, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estábamos en su plan. ¿Le da gracias a Dios porque usted estaba en el plan de Él? Señor, gracias porque estaba en tu plan, porque me tuviste, porque me consideraste y soy parte de tu plan. Dele gracias a Dios por eso. Yo no estoy en las cosas de Dios ni en la empresa de Dios porque soy Marlon Tovar, no. Es por su gracia, nada más. Por su gracia, nada más. Dios nos salvó para que hagamos su obra santa. Ninguno de los y de las que estamos aquí es salvo por buenas obras, sino para hacer buenas obras. No somos salvos por, sino para buenas obras. Diga eso, soy salvo por y no para buenas y para buenas obras. No soy salvo por obras, sino para hacer buenas obras. Eso quiere decir que en el reino de Dios tenemos un lugar, tenemos un propósito, tenemos un rol, tenemos una función que cumplir. Eso quiere decir, ¿sabe qué? Que aquí nos estamos preparando para las recompensas y responsabilidades eternas. Aquí nos estamos preparando para las recompensas y para las responsabilidades eternas. Dicho de otra manera, aquí estamos ensayando lo que va a pasar cuando estemos con el Señor en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Eso decía un pastor allá en Washington, una iglesia que tuve por ahí, y decía, muchos quieren ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos? Pregunto, ¿cuántos se quieren morir? Porque para ir al cielo, entonces ¿qué? Nos tenemos que petatear, ¿verdad? Sí, no, pero así es, todos nos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Ah? Todos nos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Bien, fuimos llamados para servir a Dios. Primero fuimos creados y después fuimos salvados y ahora fuimos llamados. Vamos, fácil. Fuimos creados, fuimos salvados y fuimos llamados para servir a Dios. ¿Qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ah? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sabe qué problema nosotros podemos tener cuando no sabemos distinguir entre la voz de Dios y la voz de la serpiente? Cuando no sepamos distinguir o cuando no podemos distinguir la voz de Dios y la voz de la serpiente, estamos en problemas. Nos podemos ver confundidos. Yo he escuchado hermanos que dicen, Dios me habló y me dijo esto. Una hermana aquí sobre el tema de mi esposa dijo, Dios me habló y me dijo esto. Y lo compartió con el pastor también y conmigo. ¿Recuerda, pastor? ¿Me entiende? Dios le habló. Ella sabe cuándo es que Dios le habla. Por ejemplo, aquí tenemos una señora, o teníamos por más tiempo una señora, que ella entraba en una conversación permanente con Dios. La hermana Paulina, ¿cuántos la conocen? La hermana Paulina Madrid, no Paulina Guzmán, que está por aquí. Paulina Madrid. Esa señora tremenda. Yo recuerdo que ella me llamaba por teléfono, hermano, Dios me habló y me dijo esto de usted. O le hablaba a mi esposa, Dios me habló y me dijo esto de usted. Una vez dijo ella a los pastores, en general, que tuvieran cuidado con sus hijos, porque estaban próximos a ser secuestrados o a ser asesinados. Y mire lo que ha venido pasando últimamente. Han matado hijos y familiares bien cercanos. ¿De cuántos pastores? De 7 pastores. Ahora, y a esta señora Dios le había hablado y Dios le había mostrado eso, porque Dios le habló. Pero el asunto es saber cuándo es que Dios está hablando y cuándo es que la serpiente está hablando. ¿Saben cuando hablo de la serpiente de quién estoy hablando? ¿Saben de quién es, verdad? Estoy hablando de Satadiablo, claro que sí. Son ustedes muy inteligentes.
casi siempre pensamos que ser llamado por Dios es algo propio para misioneros, es algo propio para pastores y otros servidores que están en la obra a tiempo completo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que cada cristiano, cada uno de nosotros, ha sido llamado para servir, sin excepción. Cada uno de nosotros ha sido llamado para servir. ¿Ah? ¿Sabía eso? Que usted ha sido llamado para servir desde el momento que usted llega y certifica en Dios ser su hijo. Está llamado para servir. Si no lo sabía antes, entonces, a partir de esta noche, debes saber que tu llamado a la salvación incluye el llamado a servir. A eso le llamo ejerciendo las eses gemelas: salvar, servir. Una vez más, salvar, servir. La Biblia dice que Él nos salvó y nos llamó para ser su pueblo, no por lo que hemos hecho, sino según su propósito, según el propósito de Dios. Una canción que estaba ahí decía: un tesoro eterno tendrás en Él si escoges amarle. Y yo escribía: un tesoro eterno tendrás en Él si escoges servirle. El apóstol Pedro añade: fueron escogidos para hablar de las excelentes cualidades de Dios, quien los llamó. ¿Sabes una cosa, estimado hermano y amigo? En el momento que usas las habilidades que Dios te dio para ayudar a otro, estás cumpliendo con tu llamado. La Biblia afirma: ahora perteneces a Él, y de manera que puedes ser usado para el servicio de Dios. ¿Cuánto de tu tiempo estás usando en servir a Dios? ¿Cuánto de tu tiempo? Yo estaba escribiendo algo por ahí, por el asunto del Centro de Rehabilitación Integral Puerto Cortés, y estaba tratando de hacer una motivación para la comunidad. Y decía a la gente cosas como estas: ¿cuántas horas nos da Dios al día a nosotros? Nos da 24 horas al día. ¿Crees que tú puedes dar el 5% de esas 24 horas aquí en Cripco? ¿Crees que tú puedes, para venir a ayudar a alguien a subir por la rampa y ayudarlo con una silla de ruedas? O ayudar a una persona a bajarse del taxi, coger una sombrilla y evitar que el sol le dé directamente a la persona. ¿Crees que tú puedes dar el 5% de las 24 horas? ¿Sabe cuánto es eso? Es 1 hora con 20 minutos de estar ahí, de llegar ahí, a Cripco. Mire, nosotros vivimos una vida cristiana muy cómoda. Necesitamos proyectarnos con la comunidad. ¿Cuántos se proyectan con la comunidad aquí? Que pueden ayudar a la gente, que pueden ayudar a los pobres, que pueden ir a ver a los reos, que pueden ir al hospital. Hombre, sin vivir la vida cristiana, como muchos de nosotros la vivimos, eso es lo más. Para nosotros es lo más, pero para Dios es lo menos. Porque Dios no estaría de acuerdo con nuestra forma de ejercer el cristianismo tan cómodo como lo tenemos. Me encontré hoy ahí por la farmacia Lara con un muchacho que estaba preso, y yo venía caminando y me dijo: hey, Marlon, hey, me alegro de verte. Le dije: hombre, gracias, me dijo, por lo que pudieron hacer cuando yo estaba en la cárcel. Y parece que usted no hace nada, pero la gente lo aprecia tanto aquello. Fui con los chicos de Misión 316 y le llevamos comida, le llevamos pasta, jabón y todas esas cosas, y aparte un sándwich y un refresco. Pero esa persona valoró tanto eso. Y hoy que me lo encontré en la calle me dijo: gracias, brother, me dice, por aquel bocadito que nos llevaron aquel día a la cárcel. Hombre, yo digo, necesitamos, hermano, ejercer las eses gemelas. Necesitamos saber que estamos aquí no para pasar el rato, no para respirar solamente, no para comer solamente, sino que también para servir a Dios y para servir al prójimo. Amén. Así que apúntense, hay mucha necesidad en Puerto Cortés. ¿Sabe cuánta gente necesita ser rehabilitada en Puerto Cortés? 1,500 personas. Esa es la estadística que nosotros manejamos. Necesitan ser ayudados. Si usted tiene una silla de ruedas por ahí, si usted tiene un bastón que ya no le sirve, o si usted tiene un cilindro de oxígeno que ya su familiar no lo usa, dónelo al centro de rehabilitación aquí en Puerto Cortés. Necesitamos todas esas cosas y sobre todo su presencia. Un ratito llegue a ver cómo funciona esto y va a tener usted
el grado de conciencia que necesitamos resucitar en nosotros